las primeras 3 exposiciones. 3 en 3 vamos a ir todos los días. Cuando toque presencial, pues así se va a hacer. Cuando toque virtual, pues también así se va a hacer. O sea, ya el próximo lunes tenemos las primeras 3. Pero antes de que llegue el lunes, quiero llegar a un punto para que cuadremos cuando ustedes estén exponiendo y nos toque a nosotros después intervenir, lleguemos a ese hilo conductor, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pero antes que eso, hoy es un tema muy interesante, quizás de los temas que a mí más me gustan de lo que son los distintos cursos, que es la internacionalización de los derechos humanos en las Naciones Unidas, a raíz de las Naciones Unidas. Aquí muy importante el detalle de los recuerdos de la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial dio como tema principal a volver a crear esa sociedad de naciones, pero con otro nombre, y se convirtió en la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas como realmente nosotros la conocemos. Hoy vamos a entender algunos aspectos, aunque sean generales, de lo que está ocurriendo hoy actualmente en el mundo. Hay cosas que no nos explicamos. El conflicto Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sola Ucrania? Apoya a Europa, pero no pueden intervenir. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasó Estados Unidos con Irak, lo que pasa China con Taiwán. Algunas cosas vamos a conocer hoy y quizás vamos a entender esa geopolítica que actualmente tenemos. Estos son temas de toda la vida y por eso es importante, tomando en cuenta que los derechos humanos actualmente reconocidos viene del propio seno de las Naciones Unidas desde su creación del año de 1945. Por eso es parte de nuestro curso. Porque cuando uno ve los propósitos de las Naciones Unidas, aparte del principal, que es velar por la paz y seguridad mundial, viene otro, que es la promoción y desarrollo de los derechos humanos. Eso es parte de los propósitos de las Naciones Unidas. Promover, desarrollar los derechos humanos. De ahí ya viene todo esto, que son puros derechos humanos. Hoy estudiamos acá en la Universidad de Derechos Humanos. Muchos de ustedes ya estudiaron en diferentes ámbitos de derechos humanos, en sus instituciones públicas, en sus escuelas, institutos, colegios, ya vieron derechos humanos. Todos queremos que se nos respeten los derechos humanos. Hasta los empresarios, o sea, mala fama le han creado que son para los mareros. Dicen, no, es para todos, hasta para los ricos. Si usted es millonario, si usted es empresario, perdóneme, usted tampoco, o acaso no se le va a violar su derecho humano cuando le invadan su finca. ¿Acaso no le violan su derecho humano cuando le invaden su empresa? ¿Acaso no le violan sus derechos humanos cuando le estafan dentro del ejercicio de sus funciones laborales o comerciales? O sea, entra también derechos humanos. Derechos humanos son para todos y de cualquier ámbito. Entonces, por eso es tan importante y las Naciones Unidas dio un paso muy fundamental a establecer que entre los propósitos es velar por el fomento y desarrollo de los derechos humanos. De ahí, pues ya se dan ciertos pasos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Quizás ustedes no me van a recordar, pero en diciembre de este año, como todos los diciembres, especialmente el 10 de diciembre, se celebra esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de ahí vienen los pactos famosos, aquellos pactos que ustedes ya ni quieren oír, y el Pacto San José. Pero todo esto viene de las Naciones Unidas. Y hoy nos toca hablar sobre ese órgano mundial, las Naciones Unidas. A grandes rasgos, por supuesto, porque eso ustedes lo van a ver y lo van a estudiar a profundidad. Eso espero en Derecho Internacional Público. Ahí deberían de estudiar ustedes todo ese tema de las Naciones Unidas, que es una cosa de todos los días. ¿Cómo está estructurada las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas está estructurada con una Asamblea General donde están todos los 193 estados. Hoy día tenemos dentro de las Naciones Unidas son 193 miembros.
Estados pueden haber más, pueden haber 247 miembros o por ahí. De hecho, el Comité Olímpico Internacional tiene más estados que las Naciones Unidas. Porque para ser parte de las Naciones Unidas no es fácil. Hoy por hoy hay 193. Guatemala es parte de esos 193. También está el Consejo de Seguridad, sobre él vamos a hablar más tardecito. También está el Consejo Económico Social, que vela por temas estrictamente de economía y aspectos sociales a nivel mundial. El Consejo de Administración Fiduciaria, que casi desapareció porque este consejo solo era funcional después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían estados fideicometidos frente a los fideicomitentes. Está el Consejo de Derechos Humanos, un consejo nuevo del año 2006, es el Consejo de Derechos Humanos. Ya tenemos un Consejo de Derechos Humanos dentro del seno de Naciones Unidas, eso es fantástico. La Corte Internacional de Justicia, muy importante, la Corte Internacional de Justicia es la corte que resuelve conflictos jurídicos. Eso quiero que quede claro. Ahorita en unos segundos vamos a hablar sobre otro tema que se relaciona a esto. La Corte Internacional de Justicia resuelve conflictos jurídicos. Interpretación de tratados, incumplimiento de tratados, esos jurídicos. De hecho, Guatemala tiene su conflicto jurídico con Belice y lo está llevando la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua con Colombia ha tenido conflictos jurídicos ante la Corte Internacional de Justicia. O sea, resuelve conflictos jurídicos entre estados, no personas. Entre estados. Y la Secretaría General, pues es el más alto grado, alto puesto administrativo de las Naciones Unidas. Eso, así se integra a Naciones Unidas. Pero dentro de esa integración, y aquí es donde nos va a hacer clic la situación que hoy día vivimos mundialmente, está el Consejo de Seguridad. ¿Y qué es el Consejo de Seguridad? Pues la principal función del Consejo de Seguridad, compañeritos, es el principal propósito de las Naciones Unidas, es velar por la paz y seguridad mundial. Es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el estrictamente resuelve controversias políticas, distinto a la Corte Internacional de Justicia que resuelve controversias jurídicas. El Consejo de Seguridad resuelve controversias políticas. Todo. El Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso del mundo. Es tan poderoso que es el que hasta califica qué jueces pueden ser de la Corte Internacional de Justicia. Califica quiénes pueden ser admitidos como miembros de las Naciones Unidas, quiénes no. Quiénes pueden ser retirados de las Naciones Unidas, lo califica el Consejo de Seguridad. Ojo, y el Consejo de Seguridad puede utilizar cualquier medio, incluyendo la fuerza militar, contra cualquier Estado. O sea, el Consejo de Seguridad, perdóneme, es el órgano más fuerte y poderoso del mundo. Nosotros quizá lo hemos escuchado, Consejo de Seguridad, pero no hemos magnificado lo que realmente es. Y esto no lo invento yo, esto lo dice la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, claramente, qué es el Consejo de Seguridad, qué funciones tiene el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso del mundo. Y todos los países están obligados a acatar cualquier resolución del Consejo de Seguridad. O sea, imagínense lo que es el Consejo de Seguridad. La Asamblea General pueden haber 193, pero jamás el Consejo de Seguridad recibe alguna instrucción directriz o consejo de la Asamblea General. El Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso del mundo. Ahora uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está Estados Unidos contra Irak? ¿Dónde estuvo el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad cuando Venezuela tiene ya todos los aviones y todos los barcos a su orillita? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? Eso es lo que me imagino que ustedes están preguntándose, porque eso también uno se lo pregunta. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué nadie interviene ahí?
El secreto está en lo siguiente. ¿Quiénes integran el Consejo de Seguridad? Porque ahí está el tema. ¿Quiénes integran? Ahora la respuesta es, y se lo da a la Carta de Naciones Unidas, lo integra con 15 miembros. 15 miembros integran el Consejo de Seguridad. Aquí viene el detalle. 10 no permanentes que se eligen cada 2 años. Eso es una cuestión democrática. Cada 10 años se eligen 2. O sea, para 2 años eligen 10. Y los otros 5, ahí vienen los famosos miembros permanentes. Ya su cabecita dirá miembros permanentes. Ya su cabecita dirá, ya está viendo las barras y las estrellas. Sí, es parte de los miembros permanentes. ¿Cuántos miembros permanentes son? Son 5. Estados Unidos es un miembro permanente, sí. Rusia es el otro miembro permanente. Francia, el otro miembro permanente. Gran Bretaña y por último, ni más ni menos, China. Son los miembros permanentes. ¿De dónde surgieron esos miembros permanentes? Pues definitivamente son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense, traemos resabios de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el tema de la Segunda Guerra Mundial es fascinante ver películas, documentales, leer historia de la Segunda Guerra Mundial es fantástico. Porque todavía tenemos nosotros esto. Cuando nos hablan de los 5, cuando nos hablan el Consejo de Seguridad, nuestra cabeza van con los 5 permanentes. Van a estar toda la vida. Y 10 no toda la vida, cada 2 años. Entonces, y las decisiones se toma el Consejo de Seguridad. Pero ojo, hay otro gran tema aquí. ¿Cuántos votos se necesitan para las resoluciones del Consejo de Seguridad? 9. Entonces usted dice, con 9 votos, los miembros no permanentes hacen pedazos a los permanentes. Dirá usted. Dirá usted en su ingenuidad, diría yo en su momento también. No es así. Porque hay un tema importante acá. Que solo los miembros permanentes tienen derecho no solo a voto, sino que a veto. Quiere decir, si hay de 15 miembros, hay 14 con voto, y si usted es un miembro permanente, por su veto no hay resolución. Esa es la realidad. Compañeros, y no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Léanse ya más la Carta de Naciones Unidas, es chiquita. Esa es la verdadera explicación sencilla, jurídica, de lo que pasa hoy día. Rusia invade Ucrania. ¿Qué organización, qué miembro, qué unidad de las Naciones Unidas tiene que intervenir? El Consejo de Seguridad. Y hubo reuniones, claro, pero las resoluciones, ¿cómo van a quedar? Quizás 14 votos y un veto, entonces no hay resolución. Pareciera que estuviéramos hablando de la época de 1412, 1212, de la época de Juan Sin Tierra o de la época de los romanos posiblemente, pero no, jóvenes, 2025. Los miembros permanentes tienen veto. Y por eso es contradictoria la Carta de Naciones Unidas, porque se fundamenta en los principios de igualdad. Dice, ¿qué igualdad va a haber ahí? Si solo los permanentes tienen, no solo permanentes, porque permanecen siempre en el Consejo de Seguridad, el órgano más poderoso del mundo, sino que también tienen derecho a vetar cualquier resolución. Así es. No sé si ahora ya entendemos por qué Estados Unidos puede invadir Irak y no pasa nada. Así de sencillo. Estas son las Naciones Unidas. Ahí, ustedes pueden buscar esto por YouTube, lo que les voy a decir. Cualquier cosa pueden buscar usted, por supuesto, pues, pero hay un escenario hace muchos años, no me recuerdo en qué año fue, pero muchos de ustedes no sé si ya habían nacido, no lo sé. Pero hay
en las Naciones Unidas. De hecho, dentro de poco ya va a haber otra la Asamblea General de Naciones Unidas y ahí van los presidentes, los jefes de Estado, van a hacer sus exposiciones año tras año, celebrando el tema de las Naciones Unidas. Hugo Chávez, en esa época, si ustedes buscan en YouTube el huele a azufre que él dijo, porque estaba George Bush enfrente, me parece, algo por ahí, en esa época. Él habló un tema interesante que ahí lo usan ustedes en YouTube, de la reforma del Consejo de Seguridad. Él dice, el Consejo de Seguridad debe ser más democrático. Alemania también en su tiempo ya se expresó exactamente lo mismo. Brasil también ya expresó y muchos otros estados han expresado la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad porque no es democrático, no hay igualdad. Pero bueno, esos son temas más allá. Pero mi deber era informarles más o menos de cómo está el tema y con eso creo que logramos alguna ya explicación de por qué contra las potencias vencedoras no hay recurso alguno. Nada. Ellos son los que dominan el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad es el aparato más fuerte y más poderoso del mundo. Así es. Bueno, pero a lo que nos compete a nosotros en cuanto a los derechos humanos que vienen de las Naciones Unidas, por eso es importante abarcar el tema de las Naciones Unidas, es que hay instituciones de derechos humanos que vienen de las Naciones Unidas. ¿Y cuáles son? Primero, el Consejo de Derechos Humanos. Como ya les dije, fue creado en el año 2006, para mí reciente, ni 20 años tiene. Increíble, pero ya pasó. Recuerdo que estábamos en clase cuando fue la bomba de que se había creado el Consejo de Derechos Humanos, hoy ya hace casi 20 años. El Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros que son electos por parte de la Asamblea General. Tiene un comité asesor y el Consejo de Derechos Humanos también puede recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos. También existe un alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas. Este alto comisionado es el que se encarga de fomentar el estudio de los derechos humanos, hacer visitas, hacer informes de prevención de derechos humanos. Son instituciones que dependen de las Naciones Unidas y que protegen los derechos humanos. También están los relatores de derechos humanos. Esto de una otra manera ustedes ya los han visto. Esos relatores que vienen ya sea mandatos por país o mandatos temáticos. Los mandatos por país son estos relatores que están nombrados por el Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos, perdón, y ellos se encargan de ver la situación del país correspondiente a que han sido delegados. Vienen a los países a ver la situación real de los derechos humanos. También están los relatores temáticos. Son los mandatos temáticos que ellos, por los temas especializados, los relatores especializados en independencia judicial, relatores especializados en la niñez, relatores especializados en la no discriminación de la mujer, relatores especializados en derechos de la mujer, derechos del niño, personas con discapacidad. Estos relatores, por su tema específico, pueden visitar varios lugares del mundo para ver en qué situación real están los derechos humanos en cuanto a ese tema, que también vienen de las Naciones Unidas. Aparte de estos, también están los comités internacionales. ¿Qué son los comités internacionales? Bueno, los comités internacionales son los órganos encargados de velar por el cabal cumplimiento de los pactos donde ellos han sido creados. Por ejemplo, los dos famosos pactos que ustedes ya no quieren ni mencionar, pero yo los mencionaré. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de esos pactos tiene un comité y ese comité se encarga de velar por el cabal cumplimiento de ese pacto, de cada uno de esos pactos. Ellos también reciben informes, ellos también pueden investigar a los estados, pueden recibir denuncias también los comités. De eso también dependen de los pactos internacionales de derechos humanos, como el de la eliminación de la discriminación racial, tiene su comité. El pacto
de la eliminación contra la discriminación de la mujer tiene su comité. El Pacto Internacional contra la Tortura tiene su comité. El Pacto Internacional o la Convención Internacional del Niño tiene su comité, Comité de Derechos del Niño. El Pacto o Convención sobre la Protección de Personas Migratorias y sus familiares también tiene su comité. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad también tiene su comité. La Convención Internacional contra la Desaparición Forzada también tiene su comité contra la desaparición forzada. Estos comités estos son tratados internacionales mundiales y estos comités tienen el encargo de velar que esas convenciones se cumplan. Ojo, piden informes, les dan informes, o ellos pueden también recibir denuncias y tramitar las denuncias a través de un grupo de expertos que ellos manejan. O sea, los estados están crucificados para el tema de la tortura, el tema de la niñez, el tema de la discapacidad, el tema de la ejecución forzada. Que no hay denuncias es otra cosa, pero si hay denuncias, se agilizan los comités correspondientes en contra del estado que se haya denunciado. También dentro de Naciones Unidas como instituciones protectoras de derechos humanos están la OIT, la UNESCO, la OMS, la FAO, UNICEF, PNUD. Son instituciones que velan por los derechos humanos y que están adscritas a las Naciones Unidas. UNICEF es una de ellas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, también es uno de ellos. Que PNUD hubo una época muy importante en Guatemala, aportó muchísimo en justicia, apoyó muchísimo en tema de mujeres, o sea, en tema de la estructura del Estado también han apoyado. UNICEF, no digamos, la Organización Mundial de la Salud, pues ya fueron muy famosos con el tema del COVID, o sea, son instituciones que también dependen de las Naciones Unidas. Ya alejándonos totalmente de las Naciones Unidas, bueno, no totalmente, es importante tomar los sistemas de protección de derechos humanos. La vez pasada vimos que existen sistemas de protección internos, que ya vimos cuáles eran: amparo, exhibición personal, inconstitucionalidad y procura de derechos humanos. También existen sistemas de protección mundiales, les manifesté esa vez, y también existen los sistemas de protección regionales. Pero ahorita para abarcarnos vamos a los mundiales. Ya vimos lo que son los internos, ahora vamos a los mundiales. ¿Qué sistemas de protección mundialmente tenemos? Bueno, ya dijimos, hablamos sobre el Consejo de Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos, pues indudablemente ese consejo que está dentro de Naciones Unidas y que puede recibir denuncias, puede hacer estudios, puede pedir informes de la situación de los derechos humanos en general. Pero también tenemos ciertas convenciones internacionales, como ya lo expuse en su momento. Tenemos las convenciones para proteger los derechos humanos, las convenciones que ya manifesté. Empezamos con el de genocidio, en la famosa Convención contra el delito de genocidio o crimen de genocidio del 9 de diciembre de 1948, la Convención de Refugiados, la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, la discriminación de todas formas la Convención contra toda forma de discriminación racial, de la mujer, de la tortura, del niño, trabajos migrantes, de la desaparición forzada, de los derechos de las personas con discapacidad. Estas son las convenciones que también vienen de las Naciones Unidas y que por ende su objetivo es velar para que no se violen esos derechos humanos. Y de ahí vienen esos famosos comités, porque los comités de esos pactos, su objetivo es velar que esos derechos humanos que se están protegiendo realmente se cumplan. Eso es fundamentalmente en la protección mundial de los derechos humanos. Se protege no solo desde la propia Declaración de Derechos Humanos, el propio Naciones Unidas con el Consejo de Derechos Humanos y todos los comités que dependen de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Vuelvo a insistir, los derechos humanos no son solo a favor de los pobres,
no son solo a favor de los mareros, no son solo pobres, no son solo a favor de los delincuentes. Derechos humanos son para todos. Todos somos trabajadores, todos de una u otra manera podemos tener alguna propiedad. Lo que queremos es que esos derechos humanos también se nos reconozcan. Yo he visto que, por ejemplo, hay grandes empresarios y grandes terratenientes son invadidos de sus tierras. ¿Qué alegan ellos? Derechos humanos, porque se les está allanando ilegalmente su propiedad. O sea, los derechos humanos son para todos, por eso son universales. Y dentro de esa protección universal mundial existe un tema interesante, novedoso para mí, para ustedes, pues no, para ustedes debe ser muy viejo, pero para mí novedoso, porque este tema que vamos a hablar a continuación surgió apenas en el año de 1998. Sé que muchos de ustedes no habían ni nacido, de pronto ni pensaban en hacerlo, pero para mí pues es reciente el Estatuto de Roma del año de 1998. ¿Y qué protege el Estatuto de Roma? Pues aquí viene un tema importante porque es penal. Es la Corte Penal Internacional. Es la única corte que juzga personas, no juzga estados, juzga personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes lo han visto, juzga estados. La Corte Internacional de Justicia juzga estados. La Corte Centroamericana de Justicia juzga estados. La única que juzga personas es la Corte Penal Internacional. ¿Y qué personas juzga? Pues todas aquellas que hayan cometido especialmente 4 crímenes: genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y el de agresión. Esa es la Corte Penal Internacional. Pero para hablarnos de la Corte Penal Internacional es importante retrotraernos un poquito. Y ahí viene la fantástica historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, que hoy se llaman como 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ellos idearon justicia, una justicia universal, para juzgar, condenar y ejecutar de una vez a los líderes nazis, a los que provocaron la Segunda Guerra Mundial, a los que hicieron atrocidades en la Segunda Guerra Mundial. Y también, por eso se llaman los tribunales de Nuremberg. Y también los americanos crearon sus propios tribunales de Tokio para juzgar a los japoneses por la invasión que hicieron a China y las graves violaciones enormes que hicieron los japoneses a China, que hoy precisamente está de moda, no de moda, sino en noticia histórica esos temas. De hecho, China ahorita ha sacado un montón de películas en memoria de tanta persona que fue violar sus derechos fundamentales por parte de la invasión de los japoneses en su momento. Entonces, coincidentemente hace 2-3 días hubo la conmemoración de los 80 días de la victoria de la Segunda Guerra Mundial por los chinos, dice, también los rusos, pero si usted le habla del lado de Occidente, los americanos, los franceses y los ingleses. O sea, esos son las 5 potencias vencedoras que en esa época formaron ese núcleo duro de protección y enfrentamiento a los nazis y a los que apoyaban a los nazis, italianos, chinos, japoneses, perdón. Bueno, entonces, esto es interesante porque con los tribunales de Nuremberg se inició esta justicia penal universal. Después, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pues, con el poder que tiene, pues, creó los tribunales de la Yugoslavia, por el genocidio de la Yugoslavia, los de Ruanda. Entonces, hasta que en el año 98 se consolidó este Estatuto de Roma. Y lo interesante de la Corte Penal Internacional, lo interesante es que dentro de los principios fundamentales que ostenta es que es un tribunal independiente. Miren lo que estoy diciendo.
independiente. Y eso es lo que no les gustó ni a los americanos ni a los chinos. Que sea independiente. Porque ellos lo que querían es, o era, que la Corte Penal Internacional dependiera del Consejo de Seguridad. Como la Corte Penal Internacional se desligó totalmente de las órdenes del Consejo de Seguridad, eso ya no les gustó. Pero ustedes ahora ya saben por qué querían que todo dependiera del Consejo de Seguridad. Entonces, es un tribunal independiente, penal independiente. Se basa en los principios fundamentales del derecho, principio de igualdad y todo lo que garantías fundamentales. Se basa también en el principio de complementariedad. Esto es muy importante porque el principio de complementariedad lo que está diciendo es que la Corte Penal Internacional no juzga de primero, sino que la Corte Penal Internacional lo que hace es espera que el estado donde se cometió el delito, ahí lo juzguen. Por eso es complementariedad, por eso es complementaria. Que primero espera que el juzgado, que el país donde se cometió el delito, lo juzgue. Si lo juzga, no hay problema. Pero si no lo juzga por incapacidad, por cooptación de las instituciones, porque no quiere juzgar, entonces subsidiariamente viene la Corte Penal Internacional y se lleva al fulano o fulanos. O sea, por eso es interesante la Corte Penal Internacional. No entra de una vez, sino espera que el estado donde se haya cometido el delito juzgue y condene. Si no lo hace, entonces subsidiariamente actúa la Corte Penal Internacional. ¿Qué delitos conoce la Corte Penal Internacional? Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Esos son los 4 delitos que conoce. Obviamente, cuando se empiezan a ver los elementos de lesa humanidad, pues salen otros tipos penales como la desaparición forzada, que este es un tema bien interesante porque la desaparición forzada, al ser un delito permanente, y ustedes ya lo van a ver en su penal especial, al ser un delito permanente la desaparición forzada, pues indudablemente esto ya se discute totalmente con el principio de legalidad, especialmente la retroactividad de la ley. Solo en los casos de desaparición forzada. En todos los demás delitos no hay forma de discutir. Guatemala es parte de la Corte Penal Internacional y qué bueno, a partir del año 2012. Año 2012 nosotros ratificamos el Estatuto de Roma. O sea, la Corte Penal Internacional puede venir a juzgar personas acá, sí, pero solo de los hechos cometidos a partir del 2012 en adelante. ¿Qué hechos? Ya les dije, genocidios, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Los crímenes de guerra, jovenazos, yo no sé si ustedes los han visto, pero crímenes de guerra es cuando se violan las normas de la guerra. Aquí no es aquello que ustedes dicen o yo los he escuchado por ahí, que en el amor y en la guerra todo se vale. Es mentira. Ni en el amor, ni mucho menos en la guerra. En la guerra no se vale todo, perdóneme. Es una frase que a saber quién se inventó por desconocimiento y no le creemos por desconocimiento, pero no. La guerra tiene normas y tiene normas desde 1807, normas internacionales que en todo conflicto armado interno o internacional se deben de observar. Y el que no observa, el que no cumple esas normas, se convierte en un criminal de guerra. Por ejemplo, el soldado que ataca a sociedad civil, crimen de guerra. El soldado o el atacante que ataca, valga la redundancia, hospitales, monumentos históricos, iglesias, se convierte en un criminal de guerra. El que no rescata náufragos se convierte
en un criminal de guerra. Aquello que hablan, la guerra sin cuartel es mentira, porque la guerra sin cuartel significa sin prisioneros de guerra, y eso no se puede dar. Los prisioneros de guerra es un derecho humano de las personas que están en conflicto armado. Ahí entra la Cruz Roja Internacional, la Media Luna, porque son entes que lo que quieren es lo que se llama derecho internacional humanitario. Es lo que entra en ellos es a velar por, paradójicamente, que la guerra sea lo más humana posible. O sea, los prisioneros de guerra, perdónenme, no los va a matar, está prohibido. Si lo hace, se convierte en criminal de guerra. Y por eso es que ustedes han visto en las noticias cuando la Corte Penal Internacional ha girado órdenes de captura a ciertos jefes de Estado. Es por estos temas. Que no se cumplen es otra cosa, pero ya tienen orden de captura. Yo creo que hasta Putin tiene orden de captura de la Corte Penal Internacional. O sea, el problema ahí caemos ahorita todavía tiene muy poca fuerza la Corte Penal Internacional. Pero quizás para nuestros países funcionaría de maravilla. Para las grandes potencias y vencedoras, perdónenme, eso se mira muy lejos. Pero para nuestros países se funciona muy bien. Y a raíz de esto, pues tengo siempre y lo hago ver cuando me toca dar esta charlita en cualquier lugar, no digamos en mi universidad, tengo una añoranza y quizás la voy a ver entre unos 3, 30, 40, 50 años, no sé, espero que tenga vida todavía, que yo creo que ya no, pero es que que se amplíen los delitos que conoce la Corte Penal Internacional y esa ampliación especialmente juzgue los crímenes de corrupción. Eso sería para mí lo máximo, porque sabemos que en nuestros países están cooptadas las instituciones, está cooptada la justicia, se cometen tantos actos de corrupción que por la misma cooptación y por la misma corrupción no se pueden juzgar. Se hace necesario, y eso es mi gran sueño, que la Corte Penal Internacional amplíe ese su abanico de crímenes y se incluya el de corrupción. Sería para mí lo más fantástico del mundo. O qué sé yo, si estoy hablando ahorita con un futuro presidente de la República, que así puede ser. Imagínense que usted todavía se recuerde de mí cuando sea presidente de la República y diga, perfecto, promovamos el ingreso del delito de corrupción, que lo conozca la Corte Penal Internacional, porque ya somos parte de la Corte Penal Internacional, y que la Corte Penal Internacional pueda juzgar a tanta gente que quizás hace más daño que los propios asesinatos, que es la corrupción, porque con la corrupción no hay hospitales, no hay comida, hay desnutrición, no hay carreteras. Si usted significa usted sabe, usted conduce cuando no hay carreteras buenas, cuando no hay líneas, cuando hay agujeros. Por esquivar un agujero usted se mata, por no ver porque no hay línea usted se mata, por no tener la defensa de los carriles, de los 4 carriles, estas defensas en medio, usted se mata. Constantemente yo viajo mucho para el sector de aquí y que todo lo hacemos, pues Chimaltenango, La Antigua, Zacatepeques, y a mí me enferma ver las barreras de protección destruidas, pero no destruidas desde una semana, de hace años. O sea, si esa barrera de protección sirvió para un vehículo, sirvió para que no accidentara una familia que venía del otro lado, si ya sirvió una vez, ¿por qué no puede servir otra vez? Pero ya nos va a servir porque no están, ahí están tiradas, están sin arreglos. Dice uno, qué terrible es esto. Entonces, por eso para mí sería el sueño más grande, que se ampliara a los delitos de corrupción,
lo que conoce la Corte Penal Internacional, porque como juzga personas, no juzga estados, sino juzga personas, y cuando se mira que el estado guatemalteco es incapaz, y no solo Guatemala, hay varios estados del continente americano, incluyendo europeos, que no pueden juzgar la corrupción, que sea la Corte Penal Internacional. Es un sueño que tengo y ojalá que lo podamos ver tanto ustedes como yo en su momento. Pero al menos está así y es bueno saber que la Corte Penal Internacional es un órgano que depende de varios países de las Naciones Unidas, no directamente a Naciones Unidas, no directamente al Consejo de Seguridad, y qué bueno, pero sí depende de todos estos estados que consolidaron a la Corte Penal Internacional y que tienen grandes problemas, especialmente los estadounidenses no quieren la Corte Penal Internacional precisamente por esto. Y muchas potencias de estas 5 no quieren a la Corte Penal Internacional. Pero bueno, pero a nuestros países nos vendría re bien esa regulación. Bueno, jovenazos, ¿algún comentario, alguna duda, por favor? Porque ya con esto terminaríamos y ya nos quedaríamos directamente a los sistemas regionales de protección de derechos humanos, donde incluimos prácticamente a lo que ustedes están leyendo hoy por hoy, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero era importante avanzar sobre las Naciones Unidas en general, los sistemas de protección que tiene las Naciones Unidas, incluyendo este de la Corte Penal Internacional. Que esto, la Corte Penal Internacional da para más. Yo hace muchos años, hoy ya no, daba clases en maestría de Derecho Penal precisamente dándole la Corte Penal Internacional. Era un curso de maestría total. Aquí con ustedes en 5 o 10 minutos lo abarcamos, pero al menos tocamos los elementos más esenciales de lo que es la Corte Penal Internacional. Bien, jovenazos, si no hay comentarios, no hay dudas, pues nos miraríamos el próximo. Cuénteme, doña Jennifer. Licenciado, yo tengo una duda. Usted decía que la Corte, que son 5 miembros los permanentes, ¿verdad? Sí. Consejo de Seguridad. Ajá, del Consejo de Seguridad. Entonces, en el caso de Palestina e Israel, ellos tampoco pueden intervenir, porque me imagino que como no por Estados Unidos. Por Estados Unidos, por Israel, ¿verdad? Sí. Que eso, lo mismo pasa con Taiwán y China. Taiwán quiere ser parte de las Naciones Unidas, pero China es miembro permanente. Tienen derecho a voto y derecho a veto. Ajá. Bueno, sí, el tema del Consejo de Seguridad, pero al menos esta tarde solo fueron ciertas pinceladitas ahí para ir conociendo la situación real mundial que vivimos. Y yo esperaría que ustedes cuando vean Derecho Internacional Público, pues efectivamente ya pulan estas cosas. Yo lo saqué a relucir por el tema de que los derechos humanos, pues actualmente devienen del mandato de las Naciones Unidas. Por eso me atreví a hablar un poquito sobre eso. Y me imagino que es muy amplio el tema también. Muy amplísimo. Imagínense todo ahí, cuando ustedes estén en Derecho Internacional Público, tienen que ver todos los conflictos internacionales, Irak, Yugoslavia, Ruanda, el tema de Ucrania, los conflictos de ahorita Estados Unidos, Venezuela, el conflicto, es lindo. Sí. Muchas gracias, licenciado. No se preocupe, Jennifer. Igualmente. Bueno, compañerazos, entonces, si no hay más comentarios, nos miraríamos el próximo lunes, ya presencialmente, con los 3 grupos. Y 3 grupos, por favor, 15 minutos máximo. Yo sé que muchos de ustedes quieren hablar más de 15 minutos porque su tema les fascinó, pero por favor, por respeto al resto de los compañeros, respeto al otro grupo, 15 minutos máximo, por favor. Bueno, buenas, nos miramos el próximo.